Bueno, ¿cómo les va? Nuevo programa de Hablemos de otra cosa. Venimos tratando diferentes temas, todos relacionados con la cuestión política, social, sindical, porque no entendemos la vida, la construcción y, reitero, la vida misma no la podemos entender sin la práctica política. No existe. No existe una vida donde no se discutan los problemas que tiene la mayoría, donde no se discutan y se intente buscarle una solución a la gran problemática que atraviesa los que menos tienen en nuestro país, pero en general en el mundo. Entonces, bueno, la semana pasada tratamos con Quique Viale la cuestión ambiental, tema recontra preocupante. Los que lo vieron sabrán y los que no lo hicieron lo podrán ver en nuestras redes. Pero bueno, la situación que se está atravesando, cómo está relacionado el problema de la justicia social con la justicia ecológica, que no hay una sin otra, y esto es una realidad que, bueno, nos cuesta a los trabajadores, a las trabajadoras, a las organizaciones sindicales, verlos más de cerca. Lo mismo pasa con el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar hoy tal vez es más chocante porque se vive en el día a día. El tema del cambio climático por ahí pareciera que es una cosa a futuro, es una equivocación, porque en realidad lo estamos viviendo hoy mismo con lo que está pasando con los incendios forestales y una cantidad de cuestiones. Bueno, hay miles de cuestiones. El derretirse de los hielos de la Antártida, del Ártico y de un montón de lugares nos lleva cada vez a tener situaciones más complicadas con el tema del clima. Pero esto que vamos a hablar en el día de hoy tiene que ver con lo que nos pasa en el día a día, en el momento a momento, porque es uno de los problemas más graves que se sufren en la República Argentina. En particular en la capital federal, el Gran Buenos Aires, que es la zona más poblada, pero se sufre en todo el país. El problema de la vivienda en la Argentina es un problema gravísimo. Y para eso, hace un tiempo bastante largo, aunque no lo sepan muchos, hay un grupo que empezó con algunos compañeros y compañeras y que hoy es una federación nacional de inquilinos de la República Argentina y que la encabeza compañero querido, muy querido por nosotros, por los compañeros de ATE, porque su padre siempre militó cerca de Germán Abdala, por lo tanto tenemos mucha relación y mucho cariño por ese espacio, y en particular por él, por Gervasio Muñoz, que es el secretario general, el presidente, secretario general del sindicato, presidente de la Federación de Inquilinos de la República Argentina. Tema bastante complicado el que tenés que abordar, el que tenés que militar día a día, el que tenés que contener, me imagino, la desesperación de las familias cuando se quedan sin trabajo, no tienen ingreso, pierden el alquiler, no pueden pagarlo, no tienen dónde vivir, el hecho de que haya tanta gente en la calle viviendo. Bueno, vos nos vas a contar un poco alrededor de estas cosas, Gerván. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación y por la presentación. El cariño es mutuo. Por el presente y también por la historia que vos decías de Ate y de Germán. Y bueno, nosotros, como sabés, empezamos hace un poquito más de 10 años a preocuparnos por una situación que venía siendo cada vez más grave, pero además completamente ignorada, que es para todos aquellos que alquilamos vivienda. En un país que hace décadas tiene cada vez menos propietarios y más inquilinos, pero que además esto convive, te diría que va de la mano, con una superproducción de vivienda privada. O sea, en Argentina, para resumirte un poco el cuadro de situación, hay cada vez más viviendas, sobran viviendas en Argentina, pero el gran problema que sucede es la concentración de la vivienda en cada vez menos sectores, ¿no?
y la producción permanente de inquilinos que el mercado y los grandes grupos económicos han entendido, sobre todo después del 2008, de la crisis de las hipotecas a nivel global, han entendido que la mejor forma de quedarse con los ingresos, con los salarios de los trabajadores que no tienen vivienda ya no es el crédito hipotecario, sino el alquiler, que es mucho más seguro para ellos, porque cuando en el 2008 se da créditos hipotecarios a mansalva, estalla finalmente ese sistema y pone en jaque la economía global. Claro. Y por supuesto la de los bancos también, pero los bancos fueron salvados, no así los que pidieron los créditos, ¿no? Recordemos un poquito de eso. Bueno, Gervás, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron los gobiernos para salvar a los bancos? bueno, en realidad primero lo que se da es un sistema de crédito hipotecario para sectores medios bajos, clase trabajadora. Se dan créditos muy, pero muy accesibles para comprar viviendas en Estados Unidos primero, Sí. en manos de grandes bancos de Estados Unidos. Después esos bancos empiezan a vender seguros de hipotecas, o sea, empieza a tener valor el seguro para empresas que creían que esos seguros se iban a pagar y que esas hipotecas se iban a pagar y que por lo tanto los seguros eran un negocio financiero que se retroalimentaba, teniendo siempre en cuenta que esas hipotecas no corrían riesgo y que se iban a pagar hasta su finalización. ¿Qué pasa? Esas hipotecas empiezan a no pagarse muy de a poco hasta que de repente... No se pagan porque la gente pierde trabajo. Exacto. Sí, No pueden pagarlas más. claro. Entonces se da la crisis de los seguros, o como se llaman, subprime. Pero finalmente es una crisis financiera en función de que todos esos créditos hipotecarios los bancos no pueden cobrarlos. Y habían vendido seguros diciendo que eran fácilmente pagables, etc. Ahí estalla la crisis financiera y bancaria en Estados Unidos y también en otros países, como por ejemplo España, ligado directamente al crédito hipotecario. Esa crisis estalla, Lehman Brothers es quizás la más conocida, quiebra, estamos hablando de uno de los bancos más importantes del mundo, quiebra. Si quiebra uno de los bancos más importantes del mundo, por supuesto que las consecuencias son sobre todo la economía global, en un sistema financiero como el que vivimos, y Estados Unidos decide en ese momento un salvataje a todos los bancos, poniendo miles de billones de dólares a los bancos y un montón de gente que es desalojada y un montón de viviendas incluso que son demolidas. Un montón de viviendas que quedan vacías y que se demuelen. Por ejemplo, en España pasó muchísimo eso, porque lo que necesitaban es que no haya tanta oferta de vivienda vacía. Qué bárbaro. Desahucios se llamaban, ¿no? Desahucios, exactamente. En Estados Unidos le pegaban locura, un cartel. Qué locura. La destruían. No me la podés pagar, te la rompo. Es una cosa perversa de lo peor. Es increíble, sí. Y en España se vivió muchísimo eso. Mucho suicidio, porque además, yo no sé si te acordás de lo que fue la publicidad del crédito UBA acá en Argentina, pero la publicidad que decía, la publicidad decía, si tu salario no alcanza, podés pedirle a algún familiar. Claro. Entonces, acá en Argentina el crédito UBA fue menor, no lo tomó mucha gente, de todas formas es un crédito muy difícil de terminar de pagar, casi imposible. Pero lo que pasó en España es que, claro, los sectores trabajadores pedían los ahorros de una madre, de un hermano, etc. Y cuando no podían pagarlo más, le habían quitado todos los ahorros a algún familiar o estaban profundamente endeudados, hubo muchos suicidios y ahí surge la plataforma de hipotecados, plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, de las cuales... Ada Colau, por ejemplo, es una referenta muy importante, terminó siendo alcaldesa de Barcelona, viniendo de esa lucha. El que hoy está peleando en Nueva York por la alcaldía también viene de ese sector, de los inquilinos, y lo que está planteando es congelamiento de precios de alquileres. O sea, es un fenómeno global que en Argentina tiene una característica quizás muy particular, y es que acá no se habla de esto.
del alquiler no se habla. La dirigencia política, Claro. la dirigencia sindical, no habla de uno de los temas centrales de los trabajadores que tienen que ver con la vivienda y el alquiler. Terrible eso, hay un negacionismo con esa Hay cuestión. una negación absoluta que creo que tiene que ver también por una tradición cultural de la Argentina, de la casa propia, ¿no? Y de seguir creyendo que es la única forma de solucionar el problema de la vivienda a medida que pasan las décadas y cada vez se agudiza más el problema del acceso a la vivienda, ¿no? Y que en la ciudad de Buenos Aires, vos decías como epicentro del conflicto, el 40% alquila, el 45% es propietario. Altísimo. Hace 20 años el 20% alquilaba. Oh, mirá. Y esto se repite en todo el país. Por lo tanto, vamos hacia un país completamente inquilinizado, en donde un puñado de personas van a ser los dueños de las viviendas. Si este tema no se enfrenta realmente, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes como federación, como sindicato? Bueno, nosotros creemos que el Estado tiene que volver a intervenir sobre el negocio de la vivienda. Tiene que volver a decidir qué se construye, dónde se construye y sobre todas las cosas, a qué precio se comercializa. A qué precio se comercializa el suelo, a qué precio se comercializa la vivienda y a qué precio se comercializa el alquiler. Si esto no sucede... Si el Estado no regula, Si el Estado no regula el esquema que la ley hay de la hoy... selva. Es la ley de la selva, pero además vamos hacia niveles de concentración de la vivienda muy difíciles de reparar en el futuro, obviamente, ¿no? Porque hay sectores que se están quedando con muchísimas viviendas, con muchísimas. Y cuando se quedan con todo, es mucho más difícil, ¿no? Claro. Es como con la concentración de la tierra, más o menos. Tenés que hacer una reforma agraria en la Argentina. Claro, decíamos, claro. porque de prepo se quedaron la mayoría con las tierras de nuestro país. Totalmente. Y esto con las viviendas seguramente con negociados, porque ¿cómo puede ser que haya algunas personas que adquieran decenas de viviendas y otras no tengan dónde caerse muertos, dónde vivir? Sí. Es una locura. Y claro, el Estado no interviene En nada. Y el Estado fascista como el que tenemos ahora, Mucho menos. de mano de Milei, ha agudizado la situación, porque no interviene en el control de la energía, no interviene en el control de la soberanía, no interviene en absolutamente nada que beneficie al pueblo argentino, no interviene, interviene en las paritarias para joder a los trabajadores, para ponerle tope, no interviene en el control de las ganancias de los grandes grupos económicos, y en todas estas cosas los sindicatos, entiendo lo que decís, porque los sindicatos, las centrales sindicales, los movimientos sociales, todas las organizaciones populares, políticas, partidarias del campo popular, lo plantean todo esto. Claro, no está como una política de Estado fundamental, de defensa, como parte de la calidad de vida del pueblo argentino, el tema inquilino, el tema vivienda. Sí. Bueno, la primera medida del gobierno de Milei, cuando asume en diciembre del 23, es el decreto 70-2023, Sí, que anuncia un 19 o 20 de diciembre, sí, sí. como para dejar en claro las cosas, ¿no? Con Sturzenegger de vuelta ahí, etc. Y lo primero que anuncia Milei en esa cadena nacional de diciembre es el decreto 70-2023, y lo primero que dice es: deróguese la nefasta ley de alquileres. La ley de alquileres, peleada por las organizaciones inquilinas desde el 2016, que veníamos peleando esa, votada en el 2020, en pandemia, en plena pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y Milei deroga, lo primero que hace es derogar esa ley de alquileres, reformar todo el Código Civil e intervenir en una nueva regulación a favor del mercado inmobiliario. 3 meses después, el Fondo Monetario Internacional hace la primera revisión de las medidas económicas del gobierno de Milei, y en el informe del Fondo Monetario, uno de los apartados es felicita al gobierno de Milei por haber terminado con la ley de alquileres. Digo esto para tener magnitud acerca de que cuando
vos decías al principio que es una cosa del día a día, ¿no? Que se sufre cotidianamente, Sí. que atraviesa con una contundencia enorme la vida de los hogares, porque es el gasto más importante de los hogares, el alquiler, y porque además no saber dónde ir a vivir el mes que viene es dramático. No, es terrible, es terrible. Pero Lo no- sé porque lo viví durante casi más de 2/3 de mi vida. Ujú. Porque recién tuve mi casa, no sé, Sí, sí. cuando mis hijos eran grandes. ¿Ya? Lo que quiero decir es que eso que sucede hacia adentro del hogar, esa incertidumbre, esas condiciones en las que se alquila vivienda, tienen una relación directa con una política económica que no es solo una política nacional, sino que además el Fondo Monetario cuida minuciosamente que los estados no intervengan sobre la renta inmobiliaria. En España se discutió una ley de alquileres en los últimos meses y el Fondo Monetario presionó muchísimo para que esa ley no salga. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos hablando es de sectores financieros que acumulan rentabilidad a través del negocio de la vivienda, ¿no? Y es ahí, me parece, donde nosotros tenemos el trabajo para hacer. Tratar de explicar que cuando firmás un contrato de alquiler y el contrato tiene un plazo de 1 año o de 6 meses y que te lleva todo tu sueldo, detrás de eso no hay un problema individual. No es que te pasa solo a vos. Detrás de eso hay un plan económico, ¿no? Claro. Y por lo tanto, tener un Estado que vuelva a intervenir y a decidir cómo se accede a la vivienda en Argentina, estamos hablando fundamentalmente no solo de un plan económico, sino del desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Totalmente. Sí, es durísimo porque me trae horribles recuerdos esto que me contás de la época que alquilábamos, ¿viste? Que era terrible. Llegaba a fin de mes y se te iba, y en otra época, te estoy hablando de hace 20 años atrás, que no era tan difícil como ahora. Ujú. Ahora, bueno, mucho peor. Pero llegaba a fin de mes y te comía la mitad del sueldo como mínimo. Ahora te debe comer mucho más de la mitad del sueldo. Sí. Y no sabes cómo pagar las cosas. Y lo peor de todo que también después llega se pasa volando el tiempo Del contrato. y te rescinden el contrato o termina el contrato y tienes que salir a buscar otra cosa. No, es una cosa angustiante. Claro, es malísimo y más que nada lo sufren los matrimonios jóvenes, los jóvenes, en general son los que más. Te ¿no? diría que ahora la cosa está un poco peor Está peor, a ver. y que los jóvenes ya no pueden ni alquilar. No pueden ni alquilar ver con los padres, claro. ¿Entendés? Nosotros medimos esas cosas, la edad de emancipación, Sí, y el promedio está en 30 años. miércoles. Qué va. Por supuesto que tiene que ver también con la calidad de empleo de los jóvenes, ¿no? Y las condiciones que fija el mercado para alquilar. Entonces es muy difícil que un pibe de 20 años pueda alquilar. Primero porque no va a tener un trabajo registrado por mucho tiempo, quizás no lo tenga nunca ya. Y el mercado pide trabajo registrado. Claro. Segundo, porque quizás no tenga un salario que triplique el valor del alquiler. Y el mercado pide salarios que tripliquen el valor del alquiler. Y seguramente tampoco tenga 5 palos ahorrados Para el todo lo que depósito, significa entrar a una Los vivienda. gastos, claro. Eh, ¿Cómo es? Mes de anticipo. Ahora está completamente desregulado. Ahora te pueden pedir 6 meses de lo que quieras, anticipo, claro. 6 meses por adelantado. Si te gusta bien y si no, Exacto. no te lo alquilo. Es más, el decreto de Milei, el 70-2023, dice que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento. Qué Entonces uno firma un contrato con todo lo que eso significa y a los 3 meses el dueño te puede decir, mira, te vas. Qué locura. Me cansé, tengo otro que me paga más, suponete, ¿no? Bueno, esas son las condiciones. Entonces, te diría que afecta entonces el alquiler a una franja que va entre los 26 y 50, 55 años, en su mayoría. Esa es la franja.
Es una franja completamente transversal en términos de ingresos. Tenés sectores de ingresos medios, pero también tenés sectores de ingresos altos que también alquilan, porque es imposible comprar una casa en Argentina, por supuesto. Sí. Y repito esto, una característica muy, muy terrible, que es que no existe Estado alrededor de la condición inquilina. El derecho a la vivienda en Argentina es de los propietarios, del que tiene casa. Ese sí tiene derechos. Claro. En cambio, el que no tiene vivienda, el que no es dueño de algo, el que no tiene título de propiedad, que vive en una casa, porque la paga, porque alquila, por lo que sea, ese no tiene ningún tipo de derecho. Entonces, la condición es sumamente vulnerable, ¿no? Y ahí me parece que es la tarea nuestra organizar ese sector para cambiar esta lógica que hay alrededor del derecho a la vivienda, que es un derecho de propietarios en Argentina nada más. Y te voy haciendo la última pregunta porque se nos va el tiempo. Ustedes como federación, como sindicato, tienen una propuesta preparada, porque bueno, yo creo que como viene la situación, Milei no va a poder ser reelecto en la Argentina. No sé si va a llegar a cumplir su mandato. Y lo más probable es que el peronismo vuelva a ser gobierno en nuestro país. Por suerte, ¿no? Sí. Porque, por suerte y por toda la lucha que se ha dado. Se está dando, empezando por los jubilados, los trabajadores de la salud, de Garrahan, y todas las luchas, todas. La de ustedes, la de la discapacidad, de la universidad, etc. Las estatales. Pero frente a ese cuadro, me parece que sería importante que ustedes estén preparados para plantear, ¿no? Bueno, o no sé si volver a la ley de alquiler anteriores o hacer una nueva ley o, no sé, algo para que el Ministerio de Vivienda de un gobierno nacional y popular no haga la plancha frente a esta situación. Sí, como sucedió con el gobierno de Alberto. Claro. Tenemos propuesta, la estamos discutiendo en algunos sectores del peronismo, sobre todo en el armado que está llevando adelante Axel. Ajá. Estamos discutiendo el programa que para nosotros tiene que haber para los inquilinos de la Argentina, pero también para empezar a resolver de verdad el problema de la vivienda, que no es sortear 20 casas por mes. Claro, claro. Y creo que hay que hacer una ley de alquileres, pero mucho más potente que la anterior, que estuvo asignada por las condiciones del gobierno que teníamos en ese momento. Por lo tanto, no podíamos pedir más que lo que salió. Y yo creo que sí, que lo que tendría que suceder es una ley que tenga contratos de alquileres más extensos, que garanticen mínimamente que un pibe pueda empezar y terminar la primaria en la misma escuela. Entonces, tener contratos de alquiler de 7 años, una regulación del precio que esté atada al valor fiscal de la vivienda y no a lo que se le antoja a cada cual, ¿no? Entonces, claro, si esta vivienda tiene un valor fiscal y por eso paga impuestos, por ese valor fiscal, no por el que publican en una web, el precio del alquiler tiene que estar ligado a ese valor fiscal, que finalmente es el valor que fija el Estado, ¿no? Es el único precio que fija el Estado alrededor de la vivienda, es nada más para cobrar impuestos y llamativamente es mucho más bajo que la del mercado, ¿no? Y creo además que hay que cambiar la política de vivienda nacional y empezar a tener una administración de viviendas públicas en alquiler que garanticen el acceso a la vivienda de manera digna, porque lo que está sucediendo es que los que tomaron créditos Procrear los están echando del Estado y no lo pueden pagar. Entonces, lo que tenemos que garantizar no es que la gente sea propietaria. Lo que tenemos que garantizar es que la gente tenga la misma vivienda toda su vida
y que viva dignamente y que eso no le suponga tener que dejar la mitad del salario o más en un alquiler. Entonces, nosotros lo que insistimos es el Estado, así como ofrece salud pública, así como ofrece educación pública, tiene que ofrecer vivienda pública. La tiene que ofrecer, tiene que animarse. ¿Eso qué implica? ¿Que las construya el Estado? Que las construya el Estado o que compre ya construidas, ¿sí? O que pague los alquileres, o sea, Y que... mientras tanto. Sí. En Tierra del Fuego, los compañeros Del MOI. del MOI y los compañeros nuestros del gobierno. Del sindicato del SUTEF y todo eso, sí. le exigen al gobierno que los ayude. Bueno, en Tierra del Fuego hay un quilombo enorme con el alquiler turístico, con la vivienda vacía, Claro. que por lo tanto lo que tiene que haber es una ley nacional que limite la cantidad de viviendas vacías en la Argentina, como sucedió en otras épocas de la Argentina, Claro. en donde no se podía tener vivienda vacía por más de un mes. Una cosa, Gerba. Si esto tienen ustedes pensado y lo vienen discutiendo y planteando, escríbanlo, armen una ley. Porque no creo que vamos a vivir, y te lo digo por experiencia, porque he pasado y sabés por todos los procesos, siempre ocurre que después de una pelea fuerte como esta, nos pasó con Macri, cae Alberto y te empiezan a explicar los funcionarios del gobierno que no se puede, porque bueno, venimos de 4 años de Macri que nos hizo pedazos. Te imaginas, después de este, van a querer explicarnos muchos compañeros nuestros que van a ir al gobierno, van a querer explicarnos que no se puede tampoco, porque quedamos muy mal, porque debemos mucha plata al fondo. Bueno, esta vez no tiene que ser así, porque por esa razón perdemos las elecciones. Exactamente. Por esa razón vienen los Milei, los Macri, y este país se vuelve un ridículo, ¿no? Desde la payasada que hace este tipo hasta la vergüenza que significa que la gente duerma en la calle, que no tenga los pibes para comer. Sí. La vergüenza que eso significa y el dolor que eso significa. Entonces, para evitar todo eso, hay que tener preparado y no aflojarle. Hay que decir, no me venga con soluciones a medias. No queremos. Puede ser que en el mientras tanto, mientras lleguemos al fondo de la cuestión, bueno, háganse cargo de los alquileres de la gente hasta cierto monto, el Estado. Sí, o un congelamiento. Cuando quieren hay guita. Fíjate, no paguen más retenciones, no hay problema. A los que ganan millones, no paguen más. ¿Viste? Cuando quieren, a los bancos, cuando te contabas lo de la crisis inmobiliaria, hay que salvar los bancos. ¿Cuánto hay que gastar? Miles de billones de pesos. Bueno, no importa, lo ponemos. Pero cuando se trata del pueblo, muéranse. Sí. Bueno, esto es lo que hay que... Totalmente. Sí, creo que ellos lo hacen. Sí. Cuando ellos son gobierno, no dudan un segundo Totalmente. en salvar a los de ellos. Bueno, los nuestros cuando sean gobierno, que hagan lo mismo. Totalmente. Sí, para eso hay que tenerles preparado y decir, toma, esto. Sí. Esta es la ley que pensamos los que sufrimos todos los días el problema de los alquileres. Sí. No venga ningún cráneo a decirnos cómo es, porque la pasamos todos los días. Sí, o que no se puede, o que falta, Claro. hay que esperar. No, porque aparte los que conocen la realidad son ustedes, los que sufren esa situación. Yo te decía, yo me había olvidado ya, porque pasaron 20 años de que me compré mi primera casa en Lanús. Entonces, pero me hiciste recordar esos tiempos, que son durísimos, son terribles para una familia. Pero bueno. Sí, bueno, en Lanús hay un tipo que tiene 450 viviendas solo en Lanús. No se puede creer. En Lanús. Una locura. Sí, sí. ¿Para qué quiere tanto, tío? Para alguna otra cosa, quizás. Qué va. Para tener poder político. Yo creo que la experiencia que nos deja Alberto fue esa, ¿no? Alberto Fernández no se puede repetir una experiencia en donde haya que esperar y donde se tomen medidas medio pelo, ¿no? No nos queda nada ya. No queda nada, y además porque la sociedad va perdiendo la confianza en modelos así, en donde te dicen que hay que esperar para estar mejor, ¿no? A Milei le va a pasar lo mismo. Sí. A Milei le va a pasar lo mismo. Lo que no puede es pasarnos a nosotros. Ojalá que eso lo aprendan y que cuando haya un gobierno popular otra vez, tomen las medidas que hay que tomar. Nosotros estamos preparados, nosotros
sabemos lo que hay que hacer. Creo que te agregaría, porque me hiciste acordar, una de las cosas que hay que hacer es estatizar el banco hipotecario. Hay que sacárselo a Eduardo Edelstein. Hay que recuperar el banco hipotecario. No puede seguir en manos de él y no puede pasar todo el crédito hipotecario del Estado por las manos de Eduardo Edelstein. Totalmente. Bueno, la verdad que está linda la charla, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Así que bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Ojalá, ¿verdad? sí. Y mucha fuerza en esta tarea que llevan, que es realmente monumental. Bueno, gracias por la invitación, No, gracias Pablo. por haber venido.